Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dominic Cobos y voy a hablar acerca del experimento. Bueno, pues primeramente el experimento lo hice con tierra que encontré en el jardín de mi casa. Agarré un plato tipo charola, entonces lo que hice fue crear como una pendiente con la misma tierra, eh, para que se pudiera apreciar bien pues ahora sí que el proceso de todo el experimento, que se vieran distintas etapas, por así decirlo. Lo que utilicé para movimiento del agua como tal fue una manguera y lo junté con un popote para que el flujo del agua fuera mucho más delicado y pudiera ser proporcional al tamaño pues ahora sí de que mi área, ¿no? Del pedazo donde iba a ser el experimento. Eh, bueno, primero que nada, podemos notar que hay presencia de meandros, ya que al momento de que el agua empieza a correr sobre la tierra, se empiezan a crear estas como caminitos, por así decirlo, de agua, que son, o sea, pues sí, como tal, la curva descrita por el flujo del movimiento del agua. Se ve claramente al inicio del experimento. Posteriormente se puede notar un abanico fluvial casi a la última parte del experimento del video. Utilicé también por lo mismo la tierra con plantas, de hecho incluso se podían ver ciertos sedimentos como piedras, ramas, hojas secas, plantitas ahí que quedó como residuos, para ver justamente cómo se vería. Bueno, desde mi punto de vista quise hacerlo como desde mi idea, algo un poco más realista. Entonces se ve claramente que están pasando los meandros, tal cual, en la zona, por así decirlo, imaginemos que es como una montaña, una pendiente. Entonces el momento de que el agua va a una cierta velocidad, que es rápida en este caso, se topa con una pendiente mucho más profunda. En ese momento cae el agua con todos los sedimentos y crea ahora sí que el abanico aluvial, perdón, el abanico aluvial. Entonces de hecho se ve justamente cuando va cayendo el agua y de ahí se dispersa completamente, creando como un cono, pues ahora sí que más estirado. Eh, También se puede apreciar ahora sí que el delta fluvial, ya que tanto el abanico y el delta son llamados accidentes geográficos. Eh, el delta yo lo imaginé de la siguiente manera. Imaginemos que mi experimento, cuando se desprende el abanico, arrastra consigo sedimentos. Entonces, cuando estos sedimentos y el flujo del agua del río llega en contacto con otro cuerpo de agua que digamos que es el océano, por así decirlo, imaginemos que se arrastraron todos los sedimentos que se vieron en el experimento y se juntan con el mar. De esa forma crea como un delta fluvial, ya que fue como un accidente como tal geográfico en el que se mezclaron el flujo del agua con los sedimentos que fueron arrastrados hasta otro cuerpo de agua, podríamos decir el mar o cualquier otra cosa que estuviera cerquita de donde se desprendió todo el agua, ¿no? De hecho también se aprecia en el experimento. Hay presencia de cascada, se me dificultó un poco pues representarlo, ya que pues la tierra que utilicé se mojó rápidamente. Haz de cuenta que cuando puse la manguera con el agua empezó a absorber todo muy rápido, entonces es como si se hubiera inundado rápidamente. Entonces la cascada la pude tomar como si hubiera sido mi popote, o sea, el agua que salía del popote. Y pues vemos que tiene movimiento de caída vertical y pues es causada por un desnivel, ¿no? Ahora sí que se veía claramente. También se pudo apreciar una presa que al inicio, cuando caía el agua de la cascada, por así decirlo, eh, en presencia de la manguera, se veía que se empezó a hacer como un cauce de agua en el que lo pude apreciar como si hubiera sido una prueba, una presa, ya que fue una barrera para contener esa agua, que posteriormente se desprendió porque el flujo de agua era muchísima y ya empezó a formar
el meandro. En el abanico aluvial cabe destacar que pues hay, por así decirlo, 5 elementos importantes que destacar. Se encuentra la cabeza del abanico, claramente. Posteriormente están las superficies antiguas, puntos de intersección, superficies jóvenes y zona de deposición activa. Respondiendo a las preguntas que vienen anexadas, es cómo está cambiando el territorio. Bueno, vimos que era una pendiente simulando como un cerro, una montañita. Entonces, con presencia de agua fue creando meandros, por lo tanto alteró todo, pues sí, el medio que lo rodeaba como tal, porque fue alterando la flora. Ahora sí que iba haciendo camino. ¿Cómo se mueven los sedimentos? Pues vimos que había presencia de plantas, de piedras, de hojas secas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se convirtió en sedimento, ya que era arrastrado por la corriente de agua del río. Y pues iban creando, pues ahora sí que camino con los meandros. ¿Dónde predomina la erosión? Bueno, yo la erosión en este caso del río lo tomé como si hubiera sido la profundidad a la que llegaba cuando se empezaban a crear los meandros. Se creaba cierta erosión por la fuerza con la que entraba el agua, y eso se pudo notar en la primera parte, cuando se empieza a ver apenas como que se está creando un meandro y se ve con profundidad. ¿Y dónde predomina la sedimentación? Pues bueno, básicamente es todo donde se depositan los sedimentos. Vimos claramente que todo irá arrastrado por la corriente fluvial. Entonces, cuando tenemos nuestro río, por así decirlo, y arrastra mucho sedimento, el nivel de profundidad del cuerpo de agua cambia. Entonces podía crearse, por ejemplo, de hecho lo pudimos ver hasta el final del video, se empieza a ver que jala la tierra el agua y empieza a crear como capas de tierra, por lo tanto es menor profundidad, hay menor profundidad. De hecho, si lo vemos en términos por así más realistas, un barco, por ejemplo, mientras más hondo sea el lugar, pues es mucho más fácil navegar. Pero si es muy bajito, no hay manera de que pueda entrar ahí un barco, por así decirlo. De hecho, al final vimos que si aumentaba, bueno, disminuía la profundidad, porque se empezaban a crear capas de tierra, y claramente se veía que subía el nivel del agua por lo mismo, porque se creaban como más capas de sedimentos que eran los que estaban arrastrados por la corriente fluvial. Y ya es todo. Gracias.